Hermanos, hemos estado hablando acerca del libro de Juan. Quiero que abra su Biblia en el libro de Juan capítulo 18. Voy a dar un breve, ¿cómo se dice? Un breve resumen del capítulo 18 y del 19. ¿Por qué? Porque miren, hermanos, hemos estado hablando de Juan. Y vemos que Juan presenta a Jesucristo como el camino, como la verdad, como la vida, que presenta a Jesucristo como el Salvador y como todo. Y sobre todo nos presenta el ministerio de nuestro Señor Jesucristo durante este tiempo que estuvo en la tierra, ¿verdad? Cuando empezó a llamar a Pedro, a Simón y a todos, ¿verdad? A Juan y a todos los empezó a llamar. Y como dice el pastor, cuando lee uno se mete, ¿verdad? Se mete a leer y entonces el Espíritu Santo de Dios te habla de alguna manera. No sé si se ha dado cuenta, pero cuando leemos una vez y luego lo leemos otra vez, parece que dice uno, pues voy a leer lo mismo, pero de alguna manera el Espíritu Santo de Dios nos habla y nos da de alguna forma algo nuevo en nuestra vida. Amén. Yo digo porque mire, no es la misma experiencia de nuestro hermano con la de nuestro hermano. Quizás él leyó en su casa y algunas cositas vinieron a nuestra mente, ¿verdad? Quizás a mí como pastor Dios nos habla, ¿verdad? Y quizás de una manera también es un poquito diferente a lo que usted quizás dice, pues yo sentí como que el Señor me habló de esto, porque Dios quería en ese momento decirle eso a su vida, pero ahora Dios quiere decirnos lo que Él quiere para nuestras vidas. Y lo que yo decía al principio es que el libro de Juan habla acerca del ministerio de Jesús. Y en estos dos versículos, en estos dos capítulos, nosotros vemos la culminación de ese ministerio. Si usted leyó ahí en su casa, el capítulo 18 habla cuando Jesús es tomado, cuando Jesús lo toman, ¿verdad? Y hay muchos sucesos ahí muy hermosos que me llamaron la atención. Uno de ellos fue que pues el Señor ya sabía todo. Uno de ellos es que le dice a quién, a Judas, ¿verdad? Antes, unos capítulos antes, le dice, lo que vas a hacer, ve y hazlo, porque el tiempo es llegado. El Señor conocía los tiempos. El Señor conoce los tiempos. Pero lo que también me llamó la atención es acerca de Pedro, ¿verdad? Pedro era uno de los, quizás de los apóstoles como más arrojados. Si usted se dio cuenta, el apóstol Pedro era como muy arrojado, era muy efusivo, es la palabra correcta, porque dice la palabra de Dios que cuando ahí iban a apresar al Señor Jesús, él dijo, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Y ya después veremos más adelantito, porque era muy efusivo Pedro. Y el Señor le dice, calma, Pedro, calma, todo está. Yo creo que usted leyó todo eso, ¿verdad? Entonces, para entrar en materia, bien, el Señor Jesucristo es tomado en el huerto, ¿verdad? Ahí con sus discípulos, porque dice la palabra de Dios que así, ahí se juntaba casi seguido con sus discípulos para orar y meditar, y ahí se juntaba con sus discípulos, pero el Señor, ya sabía lo que iba a pasar. Entonces llegaron, lo arrestaron y preguntaron, ¿quién es Jesús? Dice, ustedes, a quien ustedes buscan. Y dice que dejen a estos libres porque su tiempo había llegado. Déjeme chupar una pastillita porque estoy más ronco que nada. Es que los cambios de temperatura nos hacen. Pero lo maravilloso de esto, hermanos, es que al culminar el ministerio del Señor, no es otra cosa más que la culminación de la salvación tuya y la salvación mía, la salvación para todo el mundo. Por eso, cuando leí estos dos capítulos, o sea, mis ojos se llenaron de lágrimas, porque yo decía, qué maravilloso es nuestro Salvador, ¿verdad? Y me llenaba de lágrimas porque vi la actitud de un Pedro muy arrojado, muy efusivo, y al momento que tomaron al Señor Jesús, él dijo,
No, ¿cómo? Y desenvainó una espada y cortó la oreja de por ahí de uno de los que venían, ¿verdad? A tomar a Jesús. ¿Y qué pasó? El Señor Jesús lo sanó. En fin, podemos ver ahí una serie de milagros que ocurrió ahí, ¿verdad? Pero después, dice que después de que fue tomado a él, el Señor Jesús lo llevaron frente primero a los que, al pontífice, ¿verdad? Y después frente a Pilatos. Pero dice que cuando lo llevaban ante, ante el pontífice, por ahí Pedro y creo Juan o algunos le seguían de lejos porque seguían temerosos, ¿verdad? De que habían tomado a... Pero lo que me llamó la atención es que vi un Pedro muy arrojado, pero después un Pedro que desgraciadamente le negó. Y me llamó mucho la atención porque digo, después de ver los prodigios, los milagros, inclusive ellos hicieron milagros en el nombre de Jesús, ¿verdad? Ellos mismos, el Señor los mandó, vayan y prediquen, vayan y hablen, y en mi nombre echen fuera demonios, y en mi nombre sanen y todo. Y ellos vieron, él vio la magnitud del poder del Hijo de Dios, de Cristo Jesús. Pero lo que me llamó la atención es cuando Pedro niega al Señor Jesús. Mire, vamos a ver lo que dice en su Biblia el verso 17. ¿Ya tiene abierto ahí? Verso 17. Si me pasa mi Biblia, por favor, hermana Socorro. Es que se ve feo que le diga aquí amor, pero que le diga mi amor, pero pásame la Biblia, por favor. Gracias. Gracias. Entonces es ve ahí cómo es la primera vez que Pedro le niega, pero esto ya sabíamos nosotros, ¿verdad, hermanos? Ya habíamos leído en capítulos anteriores que el Señor ya le había dicho a Pedro que, Pedro, ¿me vas a negar qué? 3 veces. Y ahí vamos a ver la primera vez que el apóstol Pedro le niega a Jesús. Juan capítulo 18, versículo 17. ¿Cómo dice ahí? Otra vez. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? ¿Y qué dijo Pedro? No, no soy. Ahí vemos al osado Pedro, desgraciadamente caer derrotado, ¿verdad? Porque primero sacó la espada y no, Señor, yo aquí. Pero dijo el Señor, no, Pedro, me vas a negar 3 veces. Y Pedro le negó. Vamos a ver la segunda vez que Pedro le niega. Le niega, mire, el versículo 25, para que vayamos viendo, resumiendo un poquito, el versículo 25, ¿cómo dice? Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, otra vez, ¿no te vi yo en el huerto con él? Y el 27, ¿cómo dice? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Miren que, como decía, qué osado Pedro, ¿verdad? Pero desgraciadamente, pues su fe en ese momento se fue para abajo, se vio menguada porque empezó a negar, a negar. A veces a nosotros nos sucede lo mismo, hermanos, que a veces nosotros, por eso le decía yo que mis lágrimas salieron porque dije, Señor, sí, a veces te fallo, a veces te fallo y al fallarte no me doy cuenta que te estoy negando. Al no obedecerte, Señor, también estoy negándote. Porque cuando dice uno, ven, naciste, está aquí, el Señor está en medio de nosotros, dices, no, y no voy, me voy a quedar en casa. Y créanme que nosotros también llegamos con ese sentido ahora, ¿verdad? Llegamos y no dormimos en todo el camino, porque fue manejando todo el camino, y entonces ahorita decíamos, nos bañamos
y nos bañamos y nos quedamos un ratito así, pero sonó por ahí un pip, vámonos, porque tenemos que estar aquí. Entonces, a veces el diablo nos tienta de tal forma como tentó a Pedro. Pero ahí lo que el Señor Jesús nos quiere enseñar, que aún así te ama, no importa, Él te ama. Él fue capaz de decir, Pedro, me vas a negar, pero después le preguntó, Pedro, ¿me amas? Y Pedro con lágrimas en los ojos le dijo, Señor, tú sabes cuánto te amo. Entonces, a veces pasa con nosotros lo mismo. Y el Señor te dice, Tony, ¿me amas? Keila, ¿me amas? Socorro, ¿me amas? ¿Me amas, Di? Rosa, ¿me amas? Dice el Señor Jesús. Y a cada uno nos dice así, porque a veces nosotros no nos damos cuenta que el enemigo usa nuestro carácter, nuestra forma de vivir, algún problema, alguna situación en nuestra vida y nos hace a veces negar. Entonces, tú también niegas a Jesús, quizás cuando no obedeces, cuando no asistes, o quizás cuando le damos más interés a otra cosa que a Dios. Vea que cuando leímos ahí, lo primero que se nos vino a la mente a mí, lo primero que se me vino a la mente, ay, Pedro, ¿cómo le va a fallar al Señor? Si, si hasta anduvo ahí con él, ¿cómo es capaz de fallarle al Señor? Míralo, Pedro, y luego apuntamos. ¿Eh? Cuando tú apuntas con un dedo, tres te están apuntando, mire. Apuntamos así, los otros tres nos apuntan. Dice el Señor, ¿me ama? El Señor conocía el corazón de Pedro y el Señor conoce tu corazón en este momento. Y Él te dice, yo sé que me amas, pero ten cuidado, Pedro, porque el enemigo, cual león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y entonces por eso tienes que estar cerca de mí. Tienes que estar cerca, llenarte de mí. ¿Para qué? Para que el enemigo no venga y te haga tropezar, Pedro. Esta es una lección para nuestra vida, hermanos. Tenemos que aprender a estar confiando en el Señor. Sí, Jesús es arrestado, sí, y ahí quizás nosotros también hubiéramos hecho como Pedro, no, Señor, yo por ti. Pero después, ¿verdad? Entonces vemos el carácter de Pedro, pero Dios, el Señor Jesús le dijo, me vas a negar 3 veces, y no lo creyó Pedro, pero así sucedió. Así es de que te, te invito a que analices, ¿verdad?, tu vida, porque a veces hay cositas, como dije aquí, cuando damos más interés a otras cositas, estamos también negando al Señor, ¿verdad? Porque a veces le damos más interés quizás hasta el propio trabajo que al Señor, o a veces, les digo que le damos más interés por esto, mire, no es crítica. Pero a veces a mí me pasa, ay, no puedo faltar al trabajo, ay, no puedo dejar de salir a mi hora, creo que voy a salir más tarde para que vean que soy un eficiente trabajador. Sí, está bien, pero se trata de a veces, como dije hace rato, pues vamos a la iglesia o vamos a ver esta actividad en la iglesia. Ay, otra vez, ay, esto, pero damos gracias a Dios porque aquí todos son entregados como Pedro. ¿Cuántos dicen amén? Damos gracias a Dios porque su Espíritu Santo nos mantiene en unidad. Amén. Damos gracias a Dios porque nos mantiene trabajando y cada uno de nosotros estamos trabajando para su gloria. Recuerde que no trabaja para el pastor o para los pastores o para los líderes, sino usted trabaja para la gloria de Dios. Amén. Entonces, a veces nos pasa esto, pero nosotros debemos de decirle, Señor, manténnos cerca de ti para que el enemigo no nos haga tropezar y caminemos más hacia adelante. Después sucede el hecho más glorioso en el capítulo 18, 19, ya lo llevan ante Pilatos, y usted leyó el capítulo 19, ¿verdad? Lo llevan ante Pilatos y allí empieza a decirle, oye, ¿qué pasó? Oye esto, oye aquello, ¿por qué te acusan? Y me llamó la atención ahí cuando le dice Pilatos muy sincero y confiado, pues yo
yo puedo soltarte y yo puedo, y el Señor le dice, si no te fuere dado del cielo, a mí no puedes hacer eso si no te fuere dado del cielo. Vemos ahí la majestad y el poder del Señor, ¿verdad? Que dice, tú haces las cosas, pero porque están escritas y porque así debe de ser y porque mi Padre así las tiene puestas. No porque tú digas, yo tengo la potestad de hacerlo porque soy el presidente o porque estoy aquí. Todas las cosas no se mueven sino bajo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Entonces, por eso el Señor dice, nada, que todo se mueve bajo la voluntad del Señor. Por eso el mismo Señor Jesucristo se mantenía callado porque sabía lo que había de pasar. Después vimos ahí que Jesús es crucificado. Es un tema que se ha hablado más de 2000 años y se ha hablado de él y mucha gente lo toma como un hecho histórico, pero en realidad, como decía al principio, es el momento más glorioso de nuestra vida, porque en ese momento cuando Jesús fue crucificado, se crucificaron juntamente con él todos tus pecados. Dice que él llevó nuestros pecados, molido fue por nuestras rebeliones. Él llevó el pecado tuyo, el tuyo, el tuyo y el tuyo que estás ahí en línea. Si Jesucristo todavía no lo has aceptado como tu único y suficiente Salvador, por eso él es el momento que te acerques a Él, porque el capítulo 19 nos habla de cómo Él sufrió en la cruz, le hicieron una corona de espinas, le latigaron, le castigaron, porque así estaba escrito que él iba a ser como cordero llevado al matadero, pero para darte salvación y vida eterna a ti. Y tú que me escuchas ahí, si Cristo Jesús todavía no es tu Salvador, es momento que te acerques a Él. ¿Por qué? Porque si no te acercas a Él, desgraciadamente hay dos opciones, que muchos dicen, yo estoy joven, yo todavía pienso que no. Hay dos opciones que Dios te da, ¿verdad? Hay dos opciones. Una, si tú aceptas a Jesús como tu único y suficiente Salvador, gozas luego de vida eterna desde ya. Y tienes un lugar preparado para vivir tu vida eterna ya con Cristo Jesús en el cielo. Dice que allá fue Él a preparar lugar y cada rato les decía a sus apóstoles, no se preocupen, yo me voy a ir, pero no los voy a dejar, voy a enviar al Consolador, pero voy a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y Jesús te dice que donde Él va a estar, ahí es donde vas a morar juntamente con Él. Por eso en esta hora, este capítulo 19 nos habla de la crucifixión. Y si no has aceptado a Cristo Jesús, amigo, hermano, acéptale como el único medio. No hay otro medio. Quizás puedes decir, pues pues yo asisto por eso. No, el hecho de asistir no acepta a Jesús. Yo voy a esta iglesia, yo voy a aquella, quizás alguien que me escuche por ahí, o cuando escuchen esta predicación en el Facebook o donde sea, Cristo te ama, Él murió en la cruz para salvarte, pero no hay otro medio dado a los hombres en que podamos ser salvos, únicamente a través de Cristo. No hay otro medio. Y si nosotros te invitamos para que vengas aquí, es para que conozcas ese medio, no porque queremos tener lleno, porque queremos que conozcas el medio de salvación que es Cristo Jesús. Eso es lo que nosotros queremos que conozcan. Y quizás usted diga, bueno, pues yo tengo tantos años. Tengamos cuidado, porque una vez les comenté o les hice un ejemplo de esto, ¿verdad? Hace tiempo, pues yo iba con mi papá a algunos lugares donde lo invitaban a predicar. A veces me tocaba a mí, a veces le tocaba a otro de mis hermanos mayores que anduvieran con él, porque le gustaba que uno manejara y yo andaba manejando y lo llevaba a predicar allá cuando le tocaba el tiempo. Y una vez que predicamos, nos invitaron a una iglesia que, por cierto, muy conocida por allá, creo que Pablo no me dejará mentir, se llama San Pablo, una iglesia muy grande. Fuimos a predicar una de las veces que invitaron a mi papá y estuvimos. El culto, gloria a Dios, fue bendecido. La predicación fue una bendición de parte de Dios, gloriosa, grandiosa. Y después por allá, afuera de la iglesia, veíamos a alguien que estaba así. Nosotros decíamos,
Pues, ¿qué hace esta persona? Estaba así. Y pues mi papá siempre tenía un sentido como que el Espíritu de Dios le habla y decía, están esperando acá afuera a ver si no me dicen algo, porque pues no sé si la predicación estuvo muy fuerte, le tocó a la persona o no sé. Y andaba y dice, ya por fin decidimos salir. Se acercó el hermano y le dijo, hermano, Dios le bendiga. Tengo 30 años de ser cristiano y Cristo Jesús todavía no era mi Salvador. Y ahorita que usted predicó, el Señor me tocó. Después de 30 años, dijimos, wow, ¿cómo 30 años? A veces nos puede pasar que nos volvemos religiosos, tan religiosos que nomás venimos por asistir, venimos por, dice el Señor, no hace falta un nacimiento nuevo. Necesitas nacer de nuevo en Cristo Jesús. Necesitas nacer de nuevo. Y necesitas decirle, si no lo has sentido, decirle, Espíritu Santo, hazme sentir tu presencia, redargúyeme de todo pecado. Así es que te invito, hermano, para que si no ha pasado esto en tu vida, acércate a Cristo Jesús. Él es el único que te puede dar paz, perdón y vida eterna. No hay otro medio, solamente Cristo Jesús. Y como les digo, cuando leí estos dos capítulos, mis lágrimas rodaron porque dije, Señor, no valía nada yo, pero te dignaste pagar con tu preciosa sangre. Gracias, Señor. Gracias porque es el único pago que Dios aceptó por mí. Tu muerte, tu sacrificio. Por eso te amo, Señor. Y dije, Dios siempre nos habla de una forma o de otra. Y no se crea que aunque somos pastores, Dios de todas maneras nos habla. Porque seguimos siendo carnales, seguimos siendo humanos. Pero dice el Señor, aquí estoy para soportarte, aquí estoy para bendecirte y aquí estoy para que sigas adelante. Entonces el Señor te dice en esta hora, en estos dos capítulos, te dice, yo morí por ti en la cruz. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino únicamente el nombre glorioso de nuestro Salvador Jesucristo. Él es el único medio, Él es el Salvador. Así es de que en esta hora te invito, hermano, que estás en casa, te invito, amigo, si te has olvidado también de tu primer amor, el Señor te dice, aquí estoy, como Pedro, que quizás se olvidó poquito, no te olvides, no me niegues, aunque me niegues te amo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia, dice el Señor, y Él te ama, Él quiere que vivas de una manera especial para su gloria. Ponte de pie, vamos a orar y vamos a decirle al Señor, Señor, quizás no he fallado, quizás te he negado como Pedro, pero en esta hora, Señor, tu Espíritu Santo me redarguya y tu Espíritu Santo me traiga a mí. Yo sé que algunos están conectados en casa. Ahí entrégale también tu vida a Cristo. Dice el Señor, vuelve a tu primer amor, Pedro. Al principio bailabas, brincabas y decías, quiero verlo de nuevo. Regresa a tu primer amor. Oremos. Padre nuestro, en esta hora, te agradecemos, oh Dios, porque tu palabra es verdad. Gracias porque a través de la lectura, a través del mensaje, Señor, siempre nos hablas a nuestras vidas de una manera tan especial y tan hermosa. Gracias, Padre, por estos momentos, Señor, en que recordamos el glorioso y bendito sacrificio que hiciste en la cruz por nosotros. Señor, trae salvación a aquel necesitado, salva a nuestros jóvenes. Espíritu Santo, tócales. Espíritu Santo, redargúyeles. Espíritu Santo, tráeles con cuerdas de amor, Señor, porque si te enfurecieras, Señor, sería terrible nuestro castigo, pero eres un Dios de amor y todavía estás esperando con los brazos abiertos a que volvamos a nuestro primer amor. Toca, Señor, a mis hermanos que se han retirado un poquito. Tú les sigues amando como nosotros también les seguimos amando,
y nuestro deber y nuestro deseo es de tenerlos aquí para honrar y glorificar tu nombre y seguir creciendo, Señor, en la gracia y en el conocimiento tuyo, Padre. Y Señor, te rogamos por aquellos que quizás nos oyen por ahí. Te rogamos que tu Espíritu Santo les toque para que tomen esa decisión de venir a los pies de Cristo Jesús. La sangre preciosa de tu Hijo Jesús nos limpie de todo pecado. La sangre preciosa de tu Hijo Jesús se manifieste y limpie, Señor, a todo aquel que lo necesita en esta hora. Y toca, Señor, ahí en la casa y toca aquí, Señor, a cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Es poca, Señor, pero sustantiva para nuestras vidas. A ti sea la gloria en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Dele un aplauso al Señor.